5, 4, 3, 2. Hola, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo episodio de Filosofía. A todo rocks. Hoy entramos a un nuevo año, al 2024. Este será nuestro primer episodio de este año. Vamos a seguir hablando de las filosofías del siglo XX y como señalamos en el episodio anterior, vamos a hablar un poco de dos referentes de las filosofías del siglo XX, Walter Benjamin y Hannah Arendt. Pero antes, déjenme les comento que estamos estrenando nuestro canal de YouTube, sí. que es Filosofía a todo rocks, así lo pueden encontrar. Y también estamos estrenando nuestro correo electrónico, que es igual filosofía a todo rocks, en minúsculas, todo pegado, @gmail.com. Ahí nos pueden mandar sus comentarios, sus sugerencias para mejorar, para tocar otros temas relacionados con la filosofía en la vida cotidiana. Y después de haber comentado este anuncio, entramos de lleno en nuestro primer episodio del 2024, deseándoles también a todas, a todes y a todos, pues un gran año, ¿no? Que el bienestar llene todos los espacios de su vida, ¿no? El bienestar y la alegría. Y también la filosofía, por supuesto. Correcto. Dicho esto, empezamos, Rox. ¿Por qué vamos a hablar de Walter Benjamin y de Hannah Arendt? Estos son dos pensadores que comentamos el episodio pasado, sobre cuando estábamos hablando de la Escuela de Frankfurt o la teoría crítica, que precisamente en el 2023 se cumplieron 100 años de la conformación del Instituto de Sociales, en donde nace esta corriente o esta escuela de pensamiento. Y en este año 2024, pues es un año importante también para la filosofía. Voy a hacer un paréntesis antes de entrar de lleno en Benjamin y en Arendt. Es un año importante para la filosofía porque se festeja, por ejemplo, los 100 años de muerto de Franz Kafka, que a mí me gusta mucho, aunque no es un filósofo, es un literato, pero es un literato con el que trabajaron y han trabajado muchos filósofos, incluyendo el propio Benjamin, Arendt, Butler, o sea, muchos filósofos. Muchos filósofos hemos trabajado con Franz Kafka, entonces son 100 años de Kafka. También Kant cumple bastantes años de haber nacido. Creo que Kant cumple 300 años de haber nacido, si no me falla la memoria. Derrida, ¿sí? Es 1724. 1724, entonces Kant cumple 300 años y es un pensador que está súper potente todavía en el siglo XXI, es bien importante. Yo lo trabajo, después dedicaremos un ratito a Kant también. Creo que podemos dedicar un episodio también, vengo pensando en eso, justamente en Kafka, en Kant y en Derrida. Sí. ¿Cuántos cumple Derrida? Derrida cumple 20 años de muertos, murió ya en este siglo, 2004, y la última... en este siglo, sí, en el 21. Y la última que también cumple años de muerta es Gloria Anzaldúa, que es otra teórica feminista chicana que a mí me gusta mucho y también recientemente la recuperé. Entonces en este año, en este 2024, estaremos pues celebrando los 300 años de nacimiento de Kant, los 100 años de muerte de Kafka, los 20 años de muerte de Derrida y Gloria Anzaldúa, que sin duda son influencias importantísimas en mi pensamiento, y por ello queremos dedicarle un espacio a cada uno de ellos más adelante. Una vez que acabemos este bloque de filosofías del siglo XX, empezaremos con esos otros podcasts dedicados a estos pensadores, pensadoras. Y bueno, ya como dijo Claudia, síganos en nuestras redes. De verdad que nuestro propósito de año nuevo es no soltar el podcast. Hemos recibido muy buenas críticas, nos animan mucho a seguir haciéndolo. Entonces, bueno, ahí váyanos siguiendo y comentando y sugiriendo temas, que aunque la filosofía es inabarcable realmente, mientras ustedes nos sugieran temas podemos profundizar en ello. Ahora sí, dicho lo cual, podemos empezar entonces con Walter Benjamin.
Que a mí me encanta este personaje de Walter Benjamin porque es un personaje, como lo comenté la vez pasada, un personaje melancólico, un personaje pesimista, Trágico, sí, trágico, ¿no? Como su ser, su espíritu tiene estas características. Y es un personaje que escribió además mucho sobre literatura, hizo crítica importante a la literatura alemana de su época. Y es un personaje que vivió además entre dos siglos, les tocó vivir las dos guerras mundiales. Entonces, y viajó mucho en Europa, se estuvo mudando de casa. Benjamin viene de una familia burguesa, adinerada. Una familia judía, asentada en Alemania, ¿no? No sionista, ¿no? No sionista, muy abierta, una familia, y él así crece, ¿no? Con un pensamiento muy abierto para su época, ¿no? Sí. Tiene una mirada muy crítica, a eso nos referimos cuando decimos un pensamiento muy, muy abierto, es una mirada muy crítica de la cultura, de la sociedad, del sistema económico, y a pesar de venir de una familia burguesa, también hace una crítica a la burguesía de esa época. Aquí como dato curioso, igual que le pasa a los grandes pensadores, o les ha pasado a los grandes pensadores, lo rechazaron de la Universidad de Frankfurt, no le aceptaron el proyecto con el que él quería empezar a trabajar en la universidad. Entonces, a quienes nos han rechazado en algún momento tenemos importantes referentes, claro, de que no quedarnos con el primer no, que hay que seguir proponiendo investigaciones, específicamente investigaciones como estas, que son las de Benjamin, bastante críticas y también diría crípticas. O sea, es una escritura, como también lo mencionamos la vez pasada, es una escritura críptica, aunque es corta, aunque muchas veces escriben fragmentos cortos. Por ejemplo, las 11 tesis de la historia están escritas en fragmentos de un párrafo, 2 párrafos, no muy extenso. Es un texto muy, muy, muy críptico, y hay que leerlo con calma, con detenimiento. Casi cada una oración es un aforismo, y ese aforismo hay que irlo como desmenuzando. Entonces, Benjamin a mí me parece un personaje súper interesante. Me gusta mucho cómo lo traemos al siglo XXI. Hay muchos teóricos que siguen trabajando con Benjamin, muchos pensadores que seguimos pensando en cómo traducir su escritura, su pensamiento. Entonces, Benjamin se conoce más por por un texto que se llama la obra El arte en la época de la reproductibilidad técnica. Claro. Pero espera, antes de entrar ya de lleno a su obra, Rox, a mí me llama mucha atención su muerte. Sí. O sea, como en esta parte de sus datos biográficos, ¿no? ¿Lo puedes comentar un poco cómo fue su muerte, la muerte de Benjamin? Y que ha sido tratada incluso en libros, de películas, ¿no? En series televisivas, ¿no? Cuéntanos un poco para cerrar ya esta parte biográfica y adentrarnos en su obra. Sí. Bueno, esto es para un poco entender el contexto de por qué llega a ese punto. No es la primera vez que Benjamin se suicida en 1940, en septiembre de 1940, ya estando en España, después de haber ir huyendo de la persecución del nacionalsocialismo. No es la primera vez que Benjamin tuvo un intento de suicidio, como 20 años antes también intentó. Entonces ahí ya podemos empezar a pensar qué tipo de personaje, de espíritu es el de Benjamin. Entonces, sus colegas, Adorno, Horkheimer y Arendt, ya están en Estados Unidos. O sea, ellos, en cuanto se dieron cuenta de las dimensiones de lo que iba a pasar en Europa, y específicamente con ellos como judíos, salieron de Alemania y llegaron a Estados Unidos. Benjamin, por cuestiones, quizá por un amor a Europa, se tarda, ¿no? No quiere salir, de hecho no le interesa salir. Algunos críticos dicen que ahí le falló a Benjamin porque no vio las dimensiones
minimizó las dimensiones de la persecución judía, quizá porque como ya le había tocado vivir la Primera Guerra Mundial, yo creo que muchos, también Benjamin, no consideraron que la fuerza que volvió a tener Alemania durante ese momento. Entonces creo que minimizaron ese pequeño detalle, y entonces Benjamin se aferró a quedarse en Europa, se aferró... En París, ¿no? En París. Ahí estaba, ¿no? En París, y de París, cuando él ya ve que la situación es bastante complicada, entonces empieza a moverse junto con otro grupo de personas hacia la frontera con España. Benjamin, como en un momento ya de desahucio, ¿no? De desesperación, ¿no? De desesperación. También es que ya tenía un tema, tenía una enfermedad crónica que también lo hacía como tener cierto tipo de pensamientos más pesimistas. Entonces ya el grupo con el que venía logra salir en la noche, y ahí hay una serie que no me acuerdo cuál es, donde... española. Sí, donde narran este episodio de cómo este grupo con el que venía Benjamin logra salir, aun cuando, ya estando en España, los oficiales franquistas los detienen, les piden los papeles y los dejan pasar. Sí. O sea, Transatlántico se llama la serie. En la serie Transatlántico, ahí viene un resumencito de los últimos días de Benjamin. Sí. Benjamin se queda en el hotel en donde se instalan antes de cruzar, y ahí en el hotel decide suicidarse con una dosis de morfina. Uh-huh. Y entonces, pues muchos se han preguntado el qué hubiera pasado, ¿sí? El qué hubiera pasado si decide irse al mismo tiempo que se fue Adorno Horkheimer. O sea, sí creo que es, o sea, realmente de esas personas, de esos pensadores que digo, híjole, si hubiéramos tenido más tiempo de Benjamin, no me imagino lo que pudo haber escrito. Porque esto es una percepción muy personal y muy debatible también, pero a mí me parece que de la escuela de Frankfurt, el pensador de la escuela de Frankfurt es Benjamin. O sea, creo que Adorno y Horkheimer, aunque son importantes para ese momento en particular, no tienen la misma capacidad crítica que tuvo Benjamin. Pero también el hecho de haberse suicidado, de haber terminado su vida como a una mediana edad, también lo pone como en un lugar ya místico, claro. De ese pensamiento que era muy vibrante, y que al final, claro, se apagó la llama de ese pensamiento. Muy bien, ahora sí entremos de lleno ya con este contexto a la obra de Benjamin. ¿Cuáles son sus principales temas? ¿Cuáles son sus principales obras? Sí, nada más antes de pasar a eso, son bien interesantes las correspondencias entre Adorno y Benjamin, que justamente llegan hasta 1940. Entonces, si alguien quiere, obviamente cuando se hacen libros de correspondencias, de cartas, pues no siempre se tienen no siempre se tienen todas las cartas. Por ejemplo, están sobre todo las cartas de Benjamin a Adorno, pero no están necesariamente todas las cartas de Adorno a Benjamin. Entonces ahí como leer estos libros de cartas a veces puede resultar un poco tedioso, porque se pierden como muchos detalles. Pero bueno, está esa correspondencia entre Adorno y Benjamin que terminaron siendo muy buenos amigos. Que ese es otro tema, ¿no? Sí. También como habla mucho del concepto de amistad, ¿no? Sí, entre ellos dos. Sí. ¿No? Sí, ahí hay una amistad, hay una resiliencia en esas correspondencias, hay una solidaridad realmente significativa. Adorno lo estaba esperando en Estados Unidos. Sí. Adorno le consiguió las visas, ¿no? Para tratar de llegar a Estados Unidos. Sí. Y estuvo en constante vía carta, ¿no? Sí.
contacto con él, ¿no? Sí, ahí parece que el malo de la película es Horkheimer. Ah, Parece que Horkheimer no le caía muy bien. No le caía muy aparte. bien. No se caían bien. Eran de Ajá. estos tipos que no se llevaban Ajá, del sí. todo, ¿no? Sí, cuando Benjamin aplica a la universidad, Horkheimer le niega como la entrada con el proyecto que presenta. Y después también dicen los chismes de la academia que el texto hay un texto que sale justo que lo logran llevar a Estados Unidos una vez que ya Benjamin está muerto, y que es un texto que lo guardan, o sea, que Horkheimer y Adorno lo guardan por mucho tiempo, Okay. un poco, yo digo, ¿no? Y esto ya es mero chisme mío, para no eclipsarlos, ¿no? Okay. Porque ellos sabían de la importancia de un texto escrito en francés, ni siquiera en alemán, porque ellos sabían la importancia del pensamiento de Benjamin. Entonces, Ese es chisme. Ese chisme, es pura chisme, pura percepción mía, No, no científicamente comprobado, okay. ni nada. Entonces ese es el contexto en el que muere Benjamin. Y entonces Benjamin tiene como, o sea, creo que se conoce bien por estos dos textos, el de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, que se utiliza mucho para comunicación, estética, cultura, y de las 11 tesis sobre la historia, que también es un texto que se lee mucho en filosofía y en otras disciplinas. Y está otro texto que se llama algo de la violencia, sobre la violencia. Sí, Walter. Que ese texto es un texto más complejo de leer que los dos anteriores. Y están todos los textos de crítica literaria que hacen, que también son bien interesantes. O sea, cómo hace crítica literaria. Es de estos pensadores, Benjamin, que hacia la crítica de la violencia. Sí, así se llama. Sí, es que la traducción, hay como varias traducciones, okay. pero sí. Digamos, hacia la crítica de la violencia, ese es otro texto que se conoce bastante bien. Y violencia como, o sea, la traducción de la palabra en alemán es Gewalt. Y se puede traducir como violencia y poder. Entonces ahí es bien interesante, o sea, ese juego de traducción es bien interesante en estos pensadores alemanes. Entonces Benjamin tiene textos sobre literatura, sobre crítica literaria, y tiene otros textos sobre una crítica social, una crítica cultural. En el de 11 tesis de la historia, por ejemplo, él plantea una, digamos, metodología, ¿no? Esta metodología consiste en cepillar la historia, o sea, la metáfora que utiliza en ese texto es cepillar la historia en contrasentido del pelaje. Por ejemplo, si uno tiene un perrito, como Woody, ¿no? Que está ahorita aquí, ajá, como que participando. Ajá. Uno normalmente cepilla así a sus mascotas. Entonces lo que dice Benjamin es que hay que cepillar la historia en contrasentido, okay, de cómo se piensa la propia historia. Okay. Y en estudiar la historia en contrasentido es pues precisamente criticar la ilustración, la modernidad, el capitalismo, la burguesía, las clases sociales, la cultura, una cultura clasista que existía también en esa época. Y ahí mismo en ese texto habla de un posible mesianismo. O sea, okay, esta idea del Mesías es una idea muy de los judíos, es de esperar, ¿no? este Mesías que viene a salvarnos. Entonces, esta idea del Mesías también está presente en Benjamin, solo que no es la idea del Mesías clásico de la religión, sino que puede ser el Mesías no solo un personaje, sino una conciencia colectiva, una conciencia histórica, Entonces, también ese es un tema a destacar en la obra de Benjamin, ¿no? Cómo pensamos la historia, cómo pensamos el Mesías o la Mesías, ¿no?
cómo pensamos la cultura, cómo pensamos la sociedad, cómo pensamos la literatura, la filosofía, y qué metodologías podemos aplicar para cuestionar, criticar, tener un pensamiento radical como lo habíamos planteado en el episodio anterior. Oye, Rox, y ya para ir cerrando a Benjamin, retomo algo de lo que comentaste al principio y para preguntarte. Mencionabas que es uno de los filósofos con los que se sigue trabajando, sí. Con el que los filósofos contemporáneos siguen trabajando. Uh-huh. ¿Cómo llega a este siglo XXI Walter Benjamin? O sea, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se revisa su figura? Uh-huh. ¿Qué nos aporta Walter Benjamin en esta era? Su pensamiento, pues. Pues, por ejemplo, si hablamos de la obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica, Benjamin habla del aura, okay, de la obra, ¿no? Aquí es como una diferencia que tiene con Adorno, porque Adorno apostaba, ¿no?, a partir de la experiencia con el nacionalsocialismo y cómo se dio la manipulación de las masas a partir también del arte. Adorno decía, es que nosotros no podemos confiarnos de que la gente va a entender el arte, okay, de que la gente en general que no tiene algún tipo de cultura va a comprender la importancia que tiene el arte en la época. Y Benjamin decía todo lo contrario, ¿no? O sea, el arte tiene que permear todas las clases sociales, todas las sociedades, sin importar qué tan culto o no tan culto seas. Y eso es una característica que sigue estando presente. Claro. O sea, hay mucha ignorancia con respecto a eso, y entonces uno piensa que mientras más rico, más poderoso, incluso más exitoso, va a poder comprender mejor el arte, sí, claro, va a tener un pensamiento crítico. Sí, se asocia el arte a la élite, ¿no? A sí, las élites, cuando sí, es algo muy reductivista, ¿no? Sí, algo muy limitado. Sí. Y eso lo enseñó Benjamin. Sí, y eso Benjamin lo pone en la... O sea, cuando plantea lo del aura, dice, pues es que la obra, o sea, no podemos achacarle a la obra una aura. O sea, la obra como tal no tiene esa aura, porque además en el momento en que nosotros reproducimos, no sé, una pintura de Van Gogh, ¿no? Vas a un museo a ver la obra de Van Gogh y pasas a la tienda de souvenirs y están cantidad de pósters, postales, bolsas, plumas, ¿no? No, y ahora le tomas una foto. Y le tomas una foto. Entonces, y la subes a tus redes. Exacto, entonces no existe como tal esa aura, pero es achacarle un aura a la obra de arte es una cuestión de elitismo, de clasismo intelectual, burgués. Entonces, ahí es donde nosotros también tenemos que seguir trabajando. O sea, tenemos trabajo por hacer, porque por ejemplo cuando yo doy las clases de estética, mis estudiantes tienen esta percepción de que no entienden el arte, no, porque el arte le corresponde a otras clases más altas, y entender el arte o poder definir si eso es arte le corresponde a clases más ilustradas, más ricas, más burguesas, lo cual es completamente falso. Entonces ese es un ejemplo de cómo podemos seguir trabajando con Benjamin. Y sobre las 11 tesis de la historia también, porque en esta idea de pensar la historia cronológica lineal, pues sabemos que en esta idea de lo cronológico lineal siempre la historia la escriben los vencedores, no los vencidos. Y entonces al estudiar la historia contrapelo, entonces podemos ubicar las voces también de los vencidos, de los otros que también hacen historia. Entonces también es interesante como traer al presente, no sé, lo que pensábamos la vez pasada, en el conflicto Israel-Palestino, tenemos que peinar la historia contrapelo
para tener mucho más claridad de por qué se da ese conflicto. O sea, no podemos quedarnos solo exclusivamente que Israel está en lo correcto, el gobierno israelí está en lo correcto, bombardeando Gaza. Ya pasaron más de 60 días y sigue bombardeando Gaza. Entonces ahí sí necesitamos peinar la historia contra pelo, para que no se escuche solo la voz del vencedor, sino que también se escuche la voz del vencido, que en este caso es la población palestina. Y en el texto de hacia la violencia, pues obviamente la palabra violencia, el concepto violencia es un concepto con el que cada vez es más necesario seguir trabajando, específicamente en sociedades como la nuestra, donde la violencia está a la vuelta de la esquina, y de ahí con lo que terminábamos la vez pasada del vivir sin miedo. Si no trabajamos conceptualmente, teóricamente, críticamente la violencia, normalizamos la violencia, que es lo que hemos hecho nosotros como mexicanos con respecto al crimen organizado, al narcotráfico y a los mismos gobiernos. Entonces, justamente para no normalizar la violencia, tenemos que seguir cuestionando las instituciones que acompañan esa violencia sistémica en este país y en general en el mundo. Entonces, esas son solo 3 menciones. Obviamente está todo el trabajo de crítica literaria que es bien importante también recuperar, y quedarnos con esta idea de que Benjamin sin duda es uno de los grandes pensadores del siglo XX, aunque estuvo entre siglos, es decir, nace en el siglo XIX y muere en el siglo XX, es uno de los grandes pensadores del siglo XX que sus textos llegaron 30 años después de que se suicida. O sea, se tardaron bastantes años en publicar su obra completa en alemán, y ya después las traducciones. Pero aún, y eso pues hace que realmente tengamos pocos años de estar leyendo a Benjamin. Y me parece que en el siglo XXI es importantísimo recuperar todo ese pensamiento. ¿Algo más que desees agregar? Porque ya estamos terminando, se nos está acabando el tiempo, ya no vamos a poder tocar a Hannah Arendt en este episodio, entonces vamos a tener que dejarlo para el siguiente. Sí. ¿Con qué deseas terminar de nuestro buen amigo Benjamin? Pues sobre todo con esta pregunta que me hacías antes de empezar el podcast. ¿Por qué Benjamin y Arendt? O sea, si se puede catalogar a Benjamin y a Arendt propiamente dentro de la teoría crítica o de la escuela de Frankfurt. Benjamin sí trabaja con Adorno y Horkheimer en la Universidad de Frankfurt. Eso lo hace pertenecer de refilón a la escuela de Frankfurt. Hannah Arendt no forma parte de esta camada de hombres blancos burgueses, ¿no? Y en donde coinciden tanto Arendt como Benjamin es que son pensadores que se van por la libre. O sea, son pensadores que no necesitan de un grupo para potencializar su pensamiento. Son pensadores individualistas, en el sentido de que no necesitan ni requirieron afiliarse a algo en particular para tener un pensamiento muy claro, muy crítico de lo que es el siglo XX. Entonces, por eso ellos dos que se conocieron, y la vez pasada dijimos que fueron primos, porque Hannah Arendt estuvo casada con uno de los primos de Benjamin. Y fueron amigos, ¿no? Fueron muy amigos. Y quizá el tiempo no les dio para ser muy amigos, pero sí, pero sí fueron amigos. Pero sin duda Arendt pudo leer más de Benjamin después de la propia muerte de Benjamin. Entonces, también desde mi perspectiva, un pensamiento crítico es un pensamiento que tiene que irse por la libre, que en este siglo está bien complicado por todo lo que implica la meritocracia académica en general en el mundo, pero creo que una de las características del pensamiento crítico de Benjamin y de Arendt es precisamente irse por la libre. Pues les agradecemos mucho habernos acompañado en este primer episodio del 2024. Como les comenté al principio, estamos estrenando nuestro canal de YouTube con este episodio.
también nuestro correo filosofia@gmail.com. Ahí pueden darnos sus comentarios también en nuestro correo y por las redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos y lean a Benjamin, Exacto. a Walter Benjamin. Gracias. Feliz año.